A continuación les presentaremos nuestro proyecto de tercer parcial de la materia de fenómenos de transporte del docente Hernández Maldonado José Alfredo. El equipo está conformado por Caballero Pérez María Fernanda, Gutiérrez Juan Fernando, Martínez López Ángeles Berenice, Moreno Mata Esli Emanuel Esaú y Olvera Olvera Eric Samir. Introducción. Difusión es el movimiento de partículas de diferentes sustancias con una diferencia de concentración entre ellas. Lo que se busca en la difusión es poder eliminar esa diferencia de concentraciones. Coeficiente de difusividad. Representa la facilidad con la cual un soluto se mueve en un disolvente para que éste se lleve a cabo. Se toma en cuenta tamaño y forma del soluto, viscosidad del solvente, temperatura, características de la partícula que se difunde y del solvente donde se difunde, siendo independiente de las concentraciones. Fluidización es el proceso en el que dentro de un lecho de partículas se mezclan con un líquido formando una mezcla heterogénea sólido-líquido con las propiedades de una sustancia líquida. Lecho empacado es una tubería que se llena con material de empaque. La principal función de los lechos es mejorar el contacto entre dos fases de una o varias sustancias. A su vez existen varios tipos de lechos con una función más específica. Tenemos el lecho empacado de relleno. Este tipo de lecho está conformado de partículas sólidas homogéneas para así tener una baja resistencia al flujo. Lecho empacado poroso. Se le denomina así por los materiales que lo conforman. Lecho empacado fluidizado. Se denomina como un fenómeno físico que se da cuando una sustancia sólida se une a un líquido para formar una mezcla sólido-líquido, pero con las características de un fluido. Las columnas de lecho empacado son un sistema termodinámico compacto atravesado por un flujo de gas. Este sistema se compone de partículas sólidas con propiedades físicas y químicas similares. La corriente gaseosa que se administra en el sistema se fuerza para direccionarse en contra de un flujo de líquido a través de un lecho previamente seleccionado para garantizar la eficiencia del sistema. Las características para seleccionar el empaque. Para el diseño óptimo de este sistema se requiere seleccionar un empaque con las siguientes características: que sea inerte, económico, de gran área, de alta capacidad, resistente y liviano. El empaque se puede llenar de forma aleatoria con objetos como anillos Raschig o algún otro empaque diseñado específicamente para el sistema. Los lechos empacados pueden contener a su vez partículas catalizadoras o absorbentes como carbón activado, zeolita, entre otros. La clasificación de los lechos van a estar relacionado directamente con la velocidad del flujo de gas. Se pueden clasificar en dos tipos, el empacado y el fluidizado. Empacado es cuando la velocidad del aire es menor a comparación de la velocidad de arrastre o de sustentación. Sus partículas se mantienen en reposo. En cambio, en el fluidizado la velocidad del aire es mayor a la del arrastre y sus partículas salen del estado de reposo. El lecho comienza con cierta temperatura inicial, pero gracias al proceso de transferencia de calor entre el lecho y el gas, se provoca una variación de temperatura en el sistema. Para el análisis térmico de los lechos empacados es necesario conocer las siguientes propiedades. Las propiedades físicas como la longitud de partícula, fracción de vacío, altura del lecho, y las térmicas como las propiedades térmicas de las partículas que conforman el lecho empacado y las propiedades térmicas del fluido en el lecho. Descripción y planteamiento. La farmacéutica Revitalia busca una mejor alternativa de producción de sus comprimidos. Por parte del equipo industrial proponen la utilización del lecho fluidizado, ya que se quiere una optimización en el proceso sin arriesgar la economía de la empresa. Como ingeniero se debe considerar que el lecho opera a una corriente de 1.2 amperios y su temperatura inicial será de 26 grados centígrados. Además que el diámetro exterior es de 1 metro y el interior de 0.97 metros con una longitud de 1.67 metros. Para la conductividad térmica del acero inoxidable tenemos que será de 16.3 y un flux de 32.67 por 10 a la menos 2. El proceso finaliza cuando existe una concentración de vapor de agua del 80% en el lecho.
Dentro del lecho encontramos cilindros de óxido de calcio con un diámetro de 0.3 centímetros y largo de 0.5 centímetros. El área superficial será de 0.71 centímetros cuadrados y la presión inicial es de 18 milímetros de mercurio. Para el lecho, la compañía pasa aire seco a una temperatura 2-3 atmósferas con una velocidad de 10 metros sobre segundo y otra de 5.6 metros sobre segundo. Se tomaron presiones de cada una de las velocidades y se tiene que la presión del vapor de las esferas al final del tubo fue de 8 y 6.7 milímetros de mercurio respectivamente. La compañía quiere comparar cuál de las velocidades transfiere menos masa. Descripción y planteamiento. La farmacéutica Revitalia busca una mejor alternativa de producción de sus comprimidos. Por parte del equipo industrial proponen utilización del lecho fluidizado ya que se quiere una optimización en el proceso sin arriesgar la economía de la empresa. Como ingeniero se debe considerar que el lecho opera a una corriente de 1.2 amperios y su temperatura inicial será de 26 grados centígrados. Además que el diámetro exterior es de 1 metro y el interior de 0.97 metros con una longitud de 1.67 metros. Para la conductividad térmica del acero inoxidable tenemos que será de 16.3 y un flux de 32.67 por 10 a la menos 2. El proceso finaliza cuando existe una concentración de vapor de agua del 80% en el lecho. Dentro del lecho encontramos cilindros de óxido de calcio con un diámetro de 0.3 centímetros y largo de 0.5 centímetros. El área superficial será de 0.71 centímetros cuadrados y la presión inicial es de 18 milímetros de mercurio. Para el lecho, la compañía pasa aire seco a una temperatura 2-3 atmósferas con una velocidad de 10 metros sobre segundo y otra de 5.6 metros sobre segundo. Se tomaron presiones de cada una de las velocidades y se tiene que la presión del vapor de las esferas al final del tubo fue de 8 y 6.7 milímetros de mercurio respectivamente. La compañía quiere comparar cuál de las velocidades transfiere menos masa. Primer propuesta con 127 volts. Para presentar cada resultado, partimos de un procedimiento o metodología. En el caso del flux de calor, resolvimos la ecuación de Fourier, después aplicando un balance para el sistema y resolviéndolo obtuvimos que el flux de calor es igual a una constante. Ahora bien, para el flux de calor podemos plantear que el flux de calor es igual a la potencia sobre el área de transferencia. La potencia la podemos calcular como la intensidad de corriente por el voltaje, lo que nos da de 152.4 watts, y el área de transferencia de calor nos da de 0.1573 metros cuadrados. Sustituyendo en la ecuación nos da que el flux de calor es igual a 968.85 watts sobre metros cuadrados. Ahora bien, podemos utilizar estos datos para calcular la temperatura de operación del lecho. Despejamos delta T de la ecuación y sustituimos, lo que nos da al final una temperatura de 58.7392 grados Celsius. Para el análisis del lecho, tomamos en consideración el siguiente balance de materia. Después dividimos entre A por delta Z y tomando el límite cuando delta Z tiende a 0, nos da la siguiente ecuación diferencial. Y suponiendo que el flux está en dirección de Z, sustituimos en la ecuación diferencial las siguientes equivalencias. Una vez sustituidas, tomamos nuestras condiciones de frontera y resolvemos la ecuación diferencial por separación de variables. Al final nos da esta ecuación que utilizaremos para calcular algunas concentraciones. Para el cálculo de concentraciones tomamos la ecuación del gas ideal y convertimos las unidades de nuestras presiones de milímetros de mercurio a kilopascales. Tomando en cuenta la temperatura de operación del lecho, calculamos la primera concentración y nos da de 8.72 por 10 a la menos 4 kilomol por metro cúbico. Ahora bien, para la velocidad del aire seco en el lecho de 10 metros sobre segundo, calculamos la concentración de AB1, la cual da de 3.875 por 10 a la menos 4 kilomol por metro cúbico. Y evaluando en el coeficiente de conductividad, tenemos que nos da de 5.7587 centímetros cuadrados sobre segundo. Ahora, para el otro parámetro, cuando el aire seco pasa por el lecho a 5.6 metros sobre segundo,
hacemos lo mismo, calculamos la concentración de AB2 y nos da de 3.245 por 10 a la menos 4 kilomol por metro cúbico. Lo mismo para la conductividad y nos da de 2.5585 centímetros cuadrados sobre segundo. Ahora bien, es necesario calcular la cantidad de moles de agua y sabemos que el 25% del volumen del lecho está constituido por aire. Entonces, este aire que hay en el lecho es de 0.3885 metros cúbicos. Para el cálculo de moles de aire, podemos utilizar la siguiente ecuación de gas ideal, solamente que para denotar el número de moles es con una n y no con una m. Es un pequeño error, pero sustituyendo los valores de temperatura, la constante de los gases, presión y el volumen que ocupa el aire, nos da un total de 42.79 moles de aire. Ahora, para que el proceso se detenga, se debe de alcanzar una concentración de vapor de agua del 80%. La fracción mol de AB será igual a los moles de agua sobre los moles de agua más los moles de aire. Despejando y para los moles de agua y sustituyendo, tenemos que 171.16 moles de agua están presentes en el lecho cuando este alcanza un 80% en la composición de el volumen total del lecho. Retomamos la ecuación del flux para obtener el tiempo. Entonces despejamos tiempo, sustituimos los valores y nos da un total de 424.5589 segundos. Eso quiere decir que es el tiempo que tarda en que el proceso llegue a una composición del 80% de vapor de agua para que se detenga. Ahora, como parte de los resultados, vamos a presentar la propuesta para 200 volts. Como parte del procedimiento, en el número 1 tenemos el cálculo de la conductividad térmica y para esto vamos a utilizar la ley de Fourier para el flujo de calor. A continuación, procedemos al despeje de la conductividad y continuamos con un balance en el sistema, en el cual pi por r representa el área de transferencia de calor y Q en Z representa el flux de calor y el balance en el sistema queda representado por la expresión que se muestra. Tenemos que el flux es igual a que el calor quedará representado por la potencia dividido entre el área de transferencia. Evaluando los valores correspondientes, obtenemos un valor de 1525.74 watts sobre metro cuadrado. A continuación vamos a utilizar la ley de Fourier para encontrar la temperatura a la cual funcionará el lecho. Haciendo los despejes correspondientes obtenemos que la diferencia de temperatura será igual a 997.76 grados Kelvin y a nosotros nos interesa la temperatura número 2, por lo cual vamos a restar la temperatura 1 y obtenemos que la temperatura 2 es igual a 694.61 Kelvin o lo que es igual a 421.26 grados centígrados. Continuamos con el análisis y se presenta en el diagrama presentado y vamos a aplicar un balance de materia. Vamos a dividir este balance entre A por delta Z cuando el límite en delta Z tiende a 0 y vamos a suponer que el flux está en dirección Z y así se tendrá un flux difusivo y el flux de interfase. Vamos a sustituir los flux y a proponer nuestras condiciones de frontera, en el cual la concentración en AB será igual a Z cuando Z tienda a 0. Y vamos a resolver mediante separación de variables, por lo cual obtenemos que la conductividad será igual a menos B dividido entre A por Z y multiplicado por el logaritmo de 1 menos la división de concentraciones. Vamos a realizar el cálculo de las concentraciones y vamos a recurrir a la ecuación del gas ideal. Vamos a hacer el despeje para encontrar las presiones 1, 2 y 3 respectivamente y vamos a obtener los valores mostrados. Vamos a utilizar nuevamente
la temperatura 2 previamente calculada y tenemos que la concentración de AB será igual a 4.15 por 10 a la menos 4 kilomol sobre metro cúbico. Vamos a utilizar ahora los dos parámetros. Uno será el de la velocidad de 10 metros sobre segundo, en el cual, haciendo las evaluaciones correspondientes, obtenemos que la concentración de AB1 será igual a 1.84 por 10 a la menos 4 kilomol sobre metro cúbico, y evaluando para la conductividad obtenemos que es igual a 5.77 centímetros cuadrados sobre segundo. Para la velocidad de 5.6 tenemos que la concentración es igual a 1.54 por 10 a la menos 4 kilomol sobre metro cúbico, y la conductividad será igual de 2.56 centímetros cuadrados sobre segundo. Vamos a utilizar la expresión mostrada y sabemos que el 25% del volumen del lecho está constituido por aire, y obtenemos que el volumen del aire será igual a 0.38 metros cúbicos. Vamos a realizar el cálculo de moles de aire y utilizamos nuevamente la ecuación de los gases ideales, y haciendo los despejes obtenemos que los moles de aire serán igual a 20.44. Se debe alcanzar una concentración de vapor de agua del 80%, entonces utilizamos la expresión de la concentración será igual a mol de agua dividido entre mol de agua más mol de aire. Realizando los despejes obtenemos que los moles de agua serán igual a la concentración multiplicado por los moles de aire dividido entre 1 menos la concentración, y obtenemos que los moles de agua serán igual a 81.76. Vamos a retomar la ecuación del flux para obtener el tiempo, y realizando los despejes correspondientes obtenemos un tiempo de 202.80 segundos. Ahora, como parte de la discusión y análisis de resultados, tenemos que los lechos fluidizados han sido utilizados para el intercambio de calor debido a su gran capacidad para el transporte de calor y con ello mantener una temperatura uniforme a través del lecho. Los procesos que requieran una eficiente transferencia de calor entre un sólido y un fluido emplean esta técnica para alcanzar el objetivo, y también son utilizados como fluidos térmicos para transporte de calor entre dos equipos de procesos o como una fuente de calor a temperatura constante. Y la fluidización se define como un proceso en el que un lecho con partículas sólidas se le hace pasar un fluido hasta que se logra una mezcla homogénea entre partículas y el fluido a velocidades de gas arriba de la velocidad mínima de fluidización, y algunos gases fluyen y se forman burbujas, y el movimiento de estas burbujas conducen a un buen contacto entre las partículas y el gas, así como uniformidad axial entre la temperatura y la composición. La conducción de calor en fluidos puede considerarse como transporte molecular de energía, puesto que el mecanismo fundamental es el movimiento de las moléculas constituyentes. La energía también puede transportarse por el movimiento global de un fluido, y entonces se le denomina transporte de energía convectiva, esto de acuerdo a Wirth 2006. Para la propuesta de 127 volt, nosotros hacemos un análisis comparativo y se obtuvo que la conductividad para la velocidad de 10 metros sobre segundo fue mayor a la de 5.6, y se obtienen 5.75 y 2.55 centímetros cuadrados sobre segundo respectivamente. Así como para la propuesta de 200 volt se obtiene que la conductividad para la velocidad de 10 y 5.6 metros sobre segundos son de 5.77 y 2.56 centímetros cuadrados sobre segundo respectivamente. En esta figura se muestra la relación ideal entre la caída de presión y velocidad. Se tiene que la región AB corresponde a un lecho fijo, en el cual las partículas sólidas descansan unas encima de otras al fondo de la columna. El punto B muestra una fluidización y comienza en la parte superior del lecho, se vuelve plana y horizontal, y las partículas se mueven lentamente entre sí. Cuando se incrementa la razón de flujo, la caída de presión se estabiliza y permanece constante. Por otro lado, la altura del lecho aumenta, y a esto será conocido como un fenómeno de expansión. Pero cuando la razón de flujo disminuye, esto inicia en el tramo
que está representado por C, y ahora muestra un nuevo tramo que está conformado por C, D y E. Y esta curva se forma como resultado de la variación de la porosidad del lecho fluidizado. Y en este momento adquiere un valor distintivo en el cual será un valor mínimo de fluidización. Bueno, y como conclusión, la separación de una mezcla gaseosa se puede obtener de varios modos. Cuando intenta separar solo uno o algunos componentes, es conveniente en cambio recurrir a la absorción. Con esta operación, el componente o los componentes pasan desde la fase gaseosa hacia la fase líquida de manera selectiva. En este caso, la absorción es considerada como un componente de la fase gaseosa en un líquido con referencia a la operación continua, en una columna empacada con material al azar. Este tipo de equipos se usan para proveer un contacto íntimo entre las fases que coexisten en un proceso determinado que se sucede a contracorriente. Eso proporciona grandes áreas de contacto interfacial con el objetivo de facilitar el intercambio de masa, calor o ambos simultáneamente. Para el caso presentado, se le sugirió cambiar la corriente de 220 volts a una de 127 volts, ya que esta genera mucho más ganancia con respecto a la otra. Se demostró que en una hora de producción con la corriente de 127 volts se puede generar casi 5 veces más de producto que con una corriente de 220 volts. De esta forma habrá una mayor producción y por lo tanto mucha más ganancia.